Bienvenidos, en esta oportunidad les traigo la segunda entrega de resolución correspondiente a la T2 de Matemática Básica para Negocios. Bueno, dada la buena interacción que tuvo la primera parte, he considerado resolver estas tres últimas preguntas. Es así que la pregunta 3 nos dice: la alcachofa es un producto con características particulares en la canasta exportadora peruana, pues se envía todo el año de manera relativamente consistente. Además, las empresas peruanas que trabajan con este producto son pocas, pero con una presencia significativa en el mercado internacional. Esto a pesar de que el Perú solo exporta esta hortaliza en su presentación procesada. Las ecuaciones de ingreso y costo en miles de soles. Hay que resaltar eso, ya que es muy importante para los cálculos. En la exportación de alcachofa por parte de la empresa Agroexport tenemos el ingreso I de Q igual a 36Q menos 0.2Q cuadrado y el costo C de Q igual a 1,6 más 134.4 respectivamente, donde Q representa el número de toneladas. Eso también vamos a considerar, ya que Q representa el número de toneladas del producto, es decir, de la alcachofa, pero que esta alcachofa ya está procesada, como nos dice. En el inciso A pide determinar la utilidad en función del número de toneladas Q. En el inciso B dice calcule el número de toneladas que debe exportar la empresa para alcanzar el punto de equilibrio. Y finalmente pide representar gráficamente la función ingreso y además obtener la cantidad de productos con el que se alcanza el ingreso máximo. Y nos dice indique cuál es dicho ingreso máximo. Voy a proceder a darle solución, pero antes los invito a suscribirse. Comencemos. En resumen al texto sobre las alcachofas, tenemos que el ingreso en función de las toneladas que se exportan es igual a 36Q menos 0.2Q cuadrado. Además, el costo es igual a 1,6Q más 134.4. Esas son las funciones que se nos está proporcionando en el enunciado, resaltando que Q es el número de toneladas. Como nos están pidiendo la utilidad, nuevamente recordemos cómo es que se halla la utilidad. Para saber cuánto estamos ganando, debemos restar el ingreso que tenemos luego de producir y vender un determinado producto, en este caso es las alcachofas procesadas, cabe aclarar, menos el costo. Y eso ya incluye el costo fijo, costo variable y otros que se estudian en los negocios. Así que para hallar la función utilidad debemos restar estas dos funciones, ingreso y costo. Y precisamente eso es lo que nos da el enunciado, el ingreso y el costo. Así que la tarea simplemente es restar. Por formalidad lo volví a escribir, como se puede observar. Utilidad, ingreso, menos costos. Así que si restas o realizas esta diferencia, el resultado sería esta otra expresión que se muestra aquí. Es decir, la utilidad en función de las toneladas exportadas será igual a negativo 0.2Q cuadrado más 34.4Q menos 134.4. Eso sería el resultado de restar ingreso menos costos. Pero nos están diciendo en la parte B, ya que eso sería el resultado correspondiente al inciso A. Luego nos dice, calcula el número de toneladas que debe exportar para alcanzar el punto de equilibrio. Ahora recuerda nuevamente qué significa punto de equilibrio. Antes, aclarando que esta utilidad está en miles de soles. El punto de equilibrio significa que la empresa solamente está cubriendo costos. En otras palabras, que la diferencia entre ingresos y costos es igual a cero. Dicho de otro modo, que no hay ganancias. Ingreso menos costo igual a cero es lo mismo que decir utilidad igual a cero. Así que el punto de equilibrio lo vamos a expresar como P y se halla igualando la utilidad a cero.
Ahora entonces, como ya tenemos la función utilidad, hay que igualarlo a 0 y tendríamos que resolver esta función cuadrática para saber cuáles son las toneladas que genera que la utilidad sea igual a 0. Y eso ya se puede hallar de manera directa en una calculadora o utilizando cualquier método. Y el resultado es que para las cantidades Q igual a 4 y Q igual a 168, resaltando que se encuentran en toneladas, la utilidad se hace 0. En otras palabras, el punto de equilibrio se da cuando las coordenadas en las abscisas es Q igual a 4 toneladas y Q igual a 168 toneladas. Y eso sería todo lo que corresponde al inciso B. Ahora, para la parte C, que nos están pidiendo representar gráficamente la función ingreso, resaltando que del enunciado ya nos están dando la función ingreso y nos pide obtener la cantidad de productos con el que se alcanza el ingreso máximo. Y nuevamente, como hasta este punto todavía no tenemos herramientas del cálculo diferencial, solamente debemos recordar cuáles son las propiedades de una función cuadrática. Porque, como se puede observar, el ingreso es una función cuadrática que depende de las cantidades de toneladas que se exportan. Así que vamos a reordenar esta función de la siguiente manera, donde el coeficiente principal es negativo. Y eso significa que el ingreso es una curva que se abre hacia abajo. Por lo que, recordando las propiedades para hallar el vértice de una función cuadrática, que es la siguiente, vértice diremos que es de coordenadas h, k, donde h se determina mediante el cociente de menos b y 2a. Tenemos que reconocer cuál es el valor de b, cuál es el valor de a, y luego simplemente evaluar. ¿Y cómo se encontrará la coordenada k? Esa coordenada se halla evaluando precisamente en la función ingreso. Aquí se me ha pasado, debería ser ingreso, en el resultado que sale de h. Eso lo vamos a realizar. Primero reconocemos cuál es a, cuál es el valor de b. El valor de a es el valor que tiene el coeficiente principal, mientras que b es el valor del coeficiente secundario. Así que al realizar esta operación se obtiene que la coordenada h es igual a 90, y al evaluar y en 90 precisamente resulta igual a toda esta expresión. Recuerda que evaluar significa simplemente reemplazar 90 en el lugar de Q. Ese resultado sale 1620. Lo que en síntesis con respecto a esta última parte hicimos es encontrar el vértice para la función ingreso, que es una función cuadrática con coeficiente principal negativo, resaltando que esta componente se encuentra en miles de soles, ya que la componente en K representa el ingreso, mientras que la componente en H representa a la cantidad. Y recuerda que esa cantidad también está en toneladas. Previamente, reacomodando en este apartado, vamos a resumir que del inciso A obtuvimos que la utilidad viene dada por esta expresión que depende de Q, que es la cantidad de toneladas que se exportan. Asimismo, del inciso B, hemos visto que para las cantidades Q igual a 4 y Q igual a 168, ambos que están en toneladas, se halla el punto de equilibrio para la utilidad. ¿Qué significaba el punto de equilibrio? Significaba que solamente la empresa está cubriendo costos o que el ingreso es igual a los costos. Ahora, para el inciso C también acabamos de hallar el vértice, donde vimos que para Q igual a 90 toneladas, el ingreso era 1620 en miles de soles. Ahora representaremos eso gráficamente para terminar con lo que corresponde al inciso C. Pero recalcando que 90 significa la cantidad de toneladas y 1620 es el ingreso máximo.
porque eso lo encontramos en la ecuación del ingreso, en la ecuación cuadrática. Por lo que si vamos construyendo la gráfica de los valores que obtuvimos en el vértice del ingreso, nos quedaría este punto, por ejemplo, que es 90,1620, donde el eje Y representa el ingreso en cientos, y del mismo modo el ingreso máximo ya lo hemos ubicado, mientras que el eje X representa Q, que es las toneladas que se exportan. Bueno, es básicamente lo que responde a esta pregunta número 3. Cualquier duda al respecto me lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, ahora voy a resolver la pregunta número 4, que nos dice: un restaurante ha estimado que su ecuación de demanda es de x igual a 80 menos 4p platos de comida diaria. Asimismo, el costo total en función del precio es de c igual a 400 menos 20p. Y nos dice: en base a la información proporcionada, determine lo siguiente. En el inciso A nos dice la utilidad como una función del precio de venta, y ese precio es P. Además, en el inciso B nos dice el precio de venta que genera a una utilidad máxima y halla dicha utilidad máxima. En el inciso C nos dice: trace la gráfica de la función utilidad ubicando el vértice y los puntos de corte con el eje P. Muy bien, voy a darle solución. Y lo primero es reconocer cuáles son nuestras ecuaciones. Al inicio nos están hablando de la demanda, donde X es la cantidad y P es el precio. Del mismo modo tenemos la ecuación del costo. Bueno, esto de la demanda es X igual a 80 menos 4P. Y ahora para el costo nos dice que el costo es igual a 400 menos 20P. Bueno, eso es lo que tenemos numéricamente en el enunciado. Y ahora vamos a recordar un poco de la teoría. Recuerda que para hallar la utilidad debemos considerar que esa expresión es igual a la diferencia del ingreso menos el costo, donde C es el costo, valga la redundancia, que incluye al costo fijo y al costo variable, y el ingreso se halla multiplicando el precio de venta por la cantidad que estás vendiendo, mientras el costo es la suma de costo fijo más costo variable, pero que no viene a implicar mucho en este ejercicio, ¿no? Ya que nos dan la expresión costo. Así que la utilidad será igual a restar el ingreso, que es el precio, por la cantidad. Así que el precio es P multiplicado por la cantidad, que es X. Y ese valor es, y esa expresión es 80 menos 4P. Eso sería el ingreso. Y ahora el costo ya lo tenemos. Así que eso lo reemplazamos, que sería 400 menos 20P. Ahora desarrollamos la parte algebraica y quedaría 80P menos 4P cuadrado menos 400 más 20P. Recuerda que es importante considerar los signos, es decir, menos por menos sería más. Podemos ordenar un poco más. Sería menos 4P cuadrado más 100P menos 400. Como se puede observar, hemos obtenido una función cuadrática. Y esta función cuadrática es la utilidad como una función del precio de venta. Eso sería lo que corresponde al inciso A. Y en el inciso B nos dice el precio de venta que genera una utilidad máxima. Hasta ahora, en el curso, me parece que ustedes todavía no están manejando conceptos de derivadas ni nada relacionado al cálculo diferencial. Así que solamente debemos recordar las propiedades de una función cuadrática. En otras palabras, que cuando tenemos una función cuadrática de este tipo y el coeficiente principal, que sería menos 4, tiene signo negativo, significa que será una curva que se abre hacia abajo. No sé si exactamente el vértice está en el eje Y, pero significa que se abre hacia abajo. ¿Y qué implica que se abre hacia abajo? Implica que esta función cuadrática tendrá un máximo, por lo que es factible encontrar una utilidad máxima.
¿Y cómo encontramos pues el vértice de una ecuación cuadrática? Bueno, tienes que recordar que a estos coeficientes se le llama A, B y C, y el vértice es H, K. Ahora, ¿cómo encontramos H? Bueno, H se halla igual a menos B entre 2A. ¿Y a qué es menos B? Sería menos 100 entre 2 por A. Y A es menos 4. En otras palabras, la componente o la coordenada H del vértice sería igual a 100 entre 8. Y eso sería, simplificando, que sería 4, 50. En otras palabras, sería 25 medios. Eso sería la componente en X. Y la componente en Y, es decir, K, se determina evaluando la función en ese valor, es decir, en 12,5. ¿Y cuánto sale ese resultado? Bueno, para encontrar ese resultado tendrías que reemplazar 12,5 en el lugar de P. Y luego evalúas. Este resultado es 225. Y como se trata de dinero, está en soles. ¿Y cómo interpretamos? Se interpreta de la siguiente manera. En el contexto del ejercicio, P significa el precio, ¿no? El precio de cada plato de comida que demandan en este restaurante. Así que, para el precio de 12,5 soles, la utilidad es máxima por las razones que les acabo de exponer. Es decir, que esta utilidad es una función cuadrática cuyo coeficiente principal es negativo, y eso significa que es una curva que se abre hacia abajo y cuenta con un punto máximo, y ese punto máximo es el vértice que acabamos de hallar. Hasta ahora hemos respondido al inciso B, donde el precio de venta que genera la utilidad máxima, como vuelvo a repetir, es 12,5 y la utilidad máxima es 255 soles. Ahora solo nos faltaría trazar la gráfica de la función utilidad y nos dice ubicando el vértice. ¿Y cuál es el vértice? Precisamente acabamos de hallar. El vértice es H, K. ¿Cuánto vale H? 25 medios, eso es 12,5. ¿Y cuánto vale K? 255. Ahora nos faltaría encontrar el punto de corte con los ejes coordenados. Previamente reacomodando, nos quedamos con la función utilidad en términos del precio y además hemos hallado el vértice. Ahora, como en el inciso C nos están diciendo los puntos de corte con los ejes coordenados, pues significa que cuando hay corte, por ejemplo, vamos a poner corte con el eje, primero con el eje P. ¿Qué significará que haya corte con el eje P? Significa que U de P es igual a 0. Es decir, la utilidad en función del precio es 0. Pero esa función utilidad ya lo tenemos en este otro lado. Así que hay que igualar a 0. Menos 4P al cuadrado más 100P menos 400 igual a 0. Esta es una función cuadrática que puede ser resuelta por varios métodos. Y por ejemplo, lo que se me ocurre en este caso es multiplicar a todos por un signo negativo para que no tengamos ese negativo en el coeficiente principal y sea de la siguiente manera: 100p más 400 igual a 0. Ahora, por ejemplo, apliquemos la fórmula general. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, el precio sería igual a menos b, que significa menos 100, más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, menos 100 al cuadrado, menos 4 veces a por b, es decir, 4 veces 4 por 400, perdón, es a por c, entre 2 veces a, es decir, 2 por 4. Y ese resultado siempre sale dos valores, porque justamente acá estamos considerando más menos, y esos valores son 5 y p igual a 20. ¿Cómo se interpreta eso? Que cuando U de P, es decir, la utilidad es igual a 0, el precio de los platos de comida diaria es igual a 5 o es igual a 20. Si queremos interpretar un poco más, diríamos que la utilidad es 0. ¿Qué significa que la utilidad es 0? Que solamente se están cubriendo costos. Por lo general, en el argot de los negocios dicen que no hay ganancias, pues solo están cubriendo costos. El ingreso es igual al costo y la utilidad sería 0. Eso se llama también punto de equilibrio. Ahora, para trazar la gráfica,
ya hemos ubicado el vértice y también tenemos el punto de corte con el eje P, ya que solo nos piden ese, no nos piden el punto de corte con el eje UDP. Ahora trazamos la gráfica. Para trazar la gráfica puedes tabular algunos valores, pero básicamente los valores que acabamos de hallar al encontrar los cortes con los ejes y también el vértice nos permite ya trazar la gráfica. Como se puede observar, la curva de color rojo es la utilidad, la función utilidad, donde el vértice es 25 medios, es decir, 12,5, y lo acabamos de hallar. Y la utilidad máxima es 225 soles. Además, podemos observar los puntos de corte con el eje P. Significa que uno de los primeros cortes es 5,0, punto de corte, perdón, y el otro punto es 20,0. Eso sería la gráfica para la función utilidad, y de esta manera he dado solución a la pregunta número 4. Cualquier duda al respecto pueden dejar en los comentarios. Gracias. Finalmente resolveré la pregunta número 5, que dicho sea de paso, los he visto comentando mucho al respecto. Espero que con esta resolución puedan salir de dudas. Y antes de comenzar, nuevamente los invito a suscribirse para que estén al tanto de los nuevos videos de resolución de exámenes y seguramente les permitirá reforzar sus conocimientos. En la pregunta 5 nos dice: el administrador de una cadena de gimnasios ha pronosticado que su ingreso mensual, dado en cientos de soles, en el presente año está dado por la función I, que depende de P, igual a menos 2P cuadrado más 60P más 900, donde P representa la cantidad de personas que atenderán en el mes en curso. Si la cantidad de personas que atenderán en el mes depende del número de meses, y ese número de meses está representado por X, pero no es de cualquier mes, sino de los meses que faltan para terminar el año, según la siguiente regla, o la función P de X igual a 39 menos 3X. En el inciso A nos dice: determine el ingreso mensual en función del número de meses, que es X, y ese indica el número de meses que falta para culminar el año. Además nos dice: indique el dominio. En la parte B nos dice: calcula el ingreso que se obtendrá en el mes de septiembre, precisamente en el mes que nos encontramos. Y finalmente en el inciso C dice: grafica la función I de X y determina en qué mes del año se obtiene el mayor ingreso. Antes de proceder, analicemos un poco. Como se puede observar, tenemos P de X, que es la cantidad de personas, y cada vez que haya más meses o menos meses, cómo irá variando esta función. Es decir, cuántas personas estarán yendo a ese gimnasio. Por ejemplo, cuando X sea 0, ¿qué significa? Que habrá 39 personas. 39 personas. Y podrías averiguar cuánto es el ingreso cuando van 39 personas. Bueno, solamente tendrías que reemplazar en la función I de P. ¿Qué significa reemplazar? Significa que vas a ir y colocar 39 en el lugar de P y te saldrá un cierto resultado. Pero no haremos de esa manera, ya que nos están diciendo en el inciso A: encuentra la función ingreso en términos de X. Es decir, quiere que expresemos Y y luego podamos manejar esa función, ya no primero analizando para P de X, sino de manera directa. Así que lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, reconozcamos nuestras funciones. En el enunciado vimos que el ingreso dependía del número de personas y estaba dado por la expresión menos 2P cuadrado más 60P más 900, y toda esta expresión estaba dado en cientos. ¿De dónde? ¿Cuál sería el dominio de esta función ingreso? Bueno, pues el dominio sería desde 0 hasta 39, es decir, como máximo llegarían 39 personas, resaltando que en este caso sería cerrado en 39. Y la función P de X representaba la cantidad de personas y eso era igual a 39 menos 3X, donde vimos que X es la cantidad de meses. Pero
P de X representa la cantidad de personas en función de la cantidad de meses que falta para terminar el año. Por lo que el dominio de esta función P de X sería de 0 a 12, porque solamente son 12 meses. Eso aclarando. Además, para el inciso A, que nos están pidiendo el ingreso mensual en función del número de meses que es X, ¿qué haremos? En primer lugar, vamos a reacomodar esta función I de P aplicando un artificio. ¿Y cuál es ese artificio? Bueno, primero hemos factorizado el menos 2 para que este coeficiente principal sea 1 y luego hemos sumado el cuadrado de la mitad de 30 y restado ese mismo número. ¿Para qué? Para que esto sea un binomio al cuadrado y su forma equivalente se dé como se muestra en esta parte, es decir, I de P igual a menos 2 veces P menos 15 al cuadrado más 1350. De esta manera, la función I de P se ve mucho más ordenado y resumido en especial. Así que, para encontrar I de X, ¿qué debemos hacer? Debemos simplemente recordar que el ingreso está en términos de P, en otras palabras, en términos del número de personas. Pero ese número de personas está en términos de X. Así que no hay ningún problema que en el lugar de P puedas colocar esa función P de X de esta manera, ya que no hay ningún cambio porque son funciones que dependen de otras variables. Esto no significa composición de funciones. Así que simplemente reemplazando como los iba diciendo, nos quedaría toda esta expresión. Y ahora podríamos desarrollar la parte algebraica que se encuentra al interior de este paréntesis. Es decir, debemos restar 39 menos 15. Y al efectuar esa operación, nos queda la función I de X de esta manera. Menos 2 multiplicado por 24 menos 13x, todo eso al cuadrado, más 1350. Entonces, esto es el ingreso mensual en función del número de meses. Recuerda que el número de meses es X, pero no cualquier mes, sino el número de meses que falta para culminar el año. Así que ya hemos encontrado esta función y su dominio sería pues de 0 a 12. ¿Por qué de 0 a 12? Porque los meses son 12, valga la redundancia. Bueno, pues ahora vamos a resolver lo que nos piden en el inciso B. Reacomodando todo lo que acabamos de desarrollar, teníamos que el ingreso en términos del número de meses que faltan para culminar el año viene dado por esta expresión. Además que su dominio es igual a I de X igual a de 0 a 12. Además que su dominio es igual al intervalo de 0 a 12 porque esos son los meses. Además, en la parte B, que nos están pidiendo el ingreso que se obtendrá en el mes de septiembre, ¿cómo podemos hallar? Bueno, justamente estamos en el mes de septiembre. ¿Y cuántos meses faltaría para culminar el año? Bueno, faltaría octubre, noviembre y diciembre, que son 3 meses. En otras palabras, X sería igual a 3. Y para encontrar el ingreso en septiembre, tendríamos que evaluar la función. Y nuevamente les recuerdo que evaluar la función simplemente significa operar la expresión donde tendrás que reemplazar 3 en lugar de X. Y quedaría de esta forma si reemplazas en la expresión I de X. Ahora esto ya se puede evaluar de manera directa en una calculadora y ese resultado sale 900. Pero recuerda que 900 está dado en cientos, valga la redundancia. ¿Y qué significa eso que está dado en cientos? Como lo resalté al inicio. Significa que este ingreso, cuando vayas a interpretar, es 90.000 soles, no es 900 soles. Eso hay que aclarar ya que vi que hay muchos chicos que se confunden en interpretar los resultados. Entonces, de esa manera estaríamos respondiendo a lo que nos están pidiendo en el inciso B,
calcular el ingreso que se obtendrá en el mes de septiembre, y ese ingreso es 90.000 soles. Y finalmente, en el inciso C nos dice grafica la función y de x y determina en qué año se obtendrá el mayor ingreso. Recuerda que y de x es una función cuadrática. Esta función que se observa de color verde podría ser desarrollado. Este binomio, si lo desarrollas, te quedará una función cuadrática. Y análogamente a lo que vimos en el ejercicio anterior, podrías hallar el vértice, donde el vértice tiene por coordenadas h y k. ¿Cómo se obtenía cada una de estas coordenadas? Bueno, pues en primer lugar se reconocía cuáles son los valores de a y b de la función cuadrática, y luego k se hallaba al evaluar precisamente la función en el valor que salía de h. Nuevamente se me ha pasado, debería ser y en esta parte. Ahora, si trazas la gráfica, te quedaría de esta forma. Como se puede observar, toda la parte de rojo es lo que corresponde al dominio. Además, el punto máximo se halla en el vértice y ese valor es 8 para la coordenada en X, que representa los meses, y 1350, que sería el ingreso. Resaltando que ese ingreso se encuentra en cientos y que en el eje X se ubica el número de meses que falta para cumplir el año. Así que de esta manera estaría dando solución al ejercicio número 5. Cualquier duda al respecto pueden dejar en los comentarios. Y nuevamente los invito a suscribirse si es que este video les ha resultado útil. Asimismo, en caso tengan alguna consulta, sugerencia o crítica constructiva, podrían dejarlo en los comentarios y los estaré revisando. Desde ya los agradezco mucho y nos vemos en otra oportunidad.